Hola a todos y a todas los que se nos está viendo en este medio de televisión. Nuevamente seguimos en su programa Creciendo Juntos. El día de hoy tenemos un gran invitado, una persona emblemática acá de la comuna de Melipilla. Su nombre es Pedro Bernaldo de Quirós. ¿Cómo está? Mucho gusto, señor. Primero que todo, para que la gente que no lo conoce, los melipillanos nuevos, sabemos que mucha gente histórica de Melipilla lo debe conocer, sobre todo la gente que está envuelta en el ámbito político, el ámbito social, lo deben conocer a usted, pero hay nuevas generaciones que han ido ingresando a Melipilla. Y quiero un poquito que me hable un poco de usted, de un poquito de su bagaje acá en Melipilla. ¿En qué medio usted se ha ido desenvuelto acá en Melipilla? Mira, yo llegué a Melipilla el año 65, enviado por el gobierno de Frei Montalva, recién elegido, en julio del 65, para trabajar en la reforma agraria. Dediqué 12 años de mi vida a la reforma agraria, desde el punto de vista del asentamiento, el desarrollo económico, la mecanización, la ciencia para poder conseguir una agricultura más potente. Cumplimos una etapa y posteriormente, bueno, siempre trabajando en forma personal, es decir, independiente. No soy funcionario público, he tratado de no serlo en toda mi vida, he sido por periodos muy cortos. Claro. Cuando fui gobernador, un año fui funcionario público, no quedaba otro. Pero el resto siempre he tenido mi actividad personal, que tiene que ver con la construcción, por eso me conocen mucho, la construcción de viviendas populares, pero siempre interesado en la cosa pública, interesado en el problema de derechos humanos, fundamentalmente, en el problema de la vivienda en Melipilla, en el problema de la ecología en Melipilla, ahora último, muy importante, y también en el ámbito de las leyes y de las cosas. Fui core, el primer core en Melipilla fui acá en el año 1992. Entonces, todos los problemas públicos me preocupan y trato de participar, he apoyado a varios gobernadores, he sido colaborado con ellos en sus funciones de varias tendencias, no solamente de mi partido, he sido colaborador de ellos, incluso de todos prácticamente, salvo una o dos excepciones, en 25 años. Y sigo trabajando todos los días de la semana, incluso el día sábado en mis actividades particulares, pero muy preocupado ahora de la cultura. Desde hace un año me nombraron en el asunto del Ateneo, muy preocupado. No vengo a esta entrevista en calidad de ateneísta porque tratamos de mantenernos un poquito distante de las pasiones. Pero ¿me podría explicar qué significa la sigla Ateneo para la gente que no está viendo? Ateneo es un nombre que se patentó hace muchos años, que viene de Atenas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cultura y el desarrollo cultural. Esa es la sensación que tenemos nosotros cuando hablamos del Ateneo. En Santiago hay un Ateneo, en Madrid hay un Ateneo que cumplió 100 años, el año 1860 ya estaba cumpliendo 100 años, es decir que es una costumbre ponerle a los grupos culturales, ponerle Ateneo. Nosotros tenemos legalizado el nombre como Ateneo Juan Francisco González Melipilla. Juan Francisco González, el pintor, importante pintor chileno que vivió bastante tiempo en Melipilla y que dejó muchas obras. Nosotros tenemos la suerte de tener una de las obras de él que nos regaló la familia, los descendientes de Juan Francisco González, y tenemos en nuestra sede el cuadro muy bonito de la melipillana. Entonces, en ese ámbito cultural estamos ahora último, pero la vida sigue rodando muy rápida, así que... Y bueno, yo lo noto por sus canas, obviamente me imagino que ha pasado un largo periodo de su vida en ámbitos sociales, públicos, políticos, como dijo, de manera intermitente, pero siempre preocupado del área social acá en Melipilla. Pero quiero hacer una pregunta un poquito puntual con respecto a lo que está pasando actualmente en Melipilla. ¿Qué rescataría, por ejemplo, del pasado de Melipilla? Hay dicho que siempre dice que las glorias pasadas muchas veces son mejores que estas glorias que estamos viendo ahora. Del tiempo pasado. ¿Pero qué cosa rescataría del pasado que se ha perdido acá en Melipilla? Yo lo digo acá en lo que yo conozco, lo que he leído, lo que he compartido con otras personas, ya durante tantos años. Melipilla se caracteriza por algunas cosas fundamentales. Primero, que la gente de Melipilla es muy trabajadora. Si usted va a otros ámbitos, ciudades en que yo he estado y he estudiado y he leído y me he informado, la gente no es como en Melipilla. La gente melipillana tiene un punto o 2 puntos o 3 puntos más de empeñosa. Por eso que cuando llegó el momento de hacer una guerra con los países vecinos del siglo XIX, ¿qué es lo que pasó? Fueron a buscar a la gente para pelear en Melipilla. Por empeñosos, no porque fueran malos, sino que por empeñosos. Hicieron perseverante, es decir, gente fuerte, aguerrida. Ese es un punto a favor que no todos lo tienen.
Y muchos pueblos de otras partes del mundo tampoco lo tienen. Entonces es un punto muy importante a favor de los melipillanos. Eso es lo positivo. Ahora, lo negativo es que aquí, como eran tierras, era una gran cantidad de tierra. Melipilla tiene la provincia agrícola más importante de la región metropolitana, lejos. Entonces la gente se empezó a patronar. Hace 2 o 3 siglos atrás, mucho apatronado, es decir, muchos trabajadores agrícolas que tenía su garantía, trabajaban en un mundo tranquilo, no era muy exigido desde el punto de vista de estos, cómo se vive la vida ahora. Pero sin embargo, se acostumbró mucha gente a ser apatronado. Y eso es un punto negativo para el espíritu del hombre. El hombre tiene que saber, aunque sea patronado, aunque tenga contrato de trabajo con la empresa A, B o C, tiene que saber mantener su criterio y su criterio de libertad. La libertad es un valor que nadie lo debe perder nunca. ¿Ha notado un poco que eso se ha ido perdiendo en Melipilla? Yo no diría que se ha ido perdiendo, pero yo me encuentro con gente que nunca ha pensado en cuál es el grado de su libertad personal, de pensamiento, de acción, de vida, de organización familiar, un tema que no se toca. Yo lo he propuesto, incluso en nuestro canal de televisión hace un año atrás, lo planteé. ¿Por qué no hacemos una mesa redonda sobre la libertad? Y hablamos sobre la libertad desde el punto de vista filosófico, sobre el punto de vista del ejercicio diario, del hombre que tiene que definir sus pasos que va a dar día a día y que se encuentra encajonado en una sola calle. Y la masificación de la vida humana es terrible, y el hombre se siente mal y no sabe por qué se siente mal, y se sabe porque está encajonado, no tiene opciones, y las opciones son siempre muy limitadas. Este problema de la educación que tanto hablamos en las leyes del año pasado y antepasado, es una opción de dar libertad al hombre, porque el hombre que tiene asegurado y la mujer asegurado que el hijo, si es capaz, va a estudiar en la universidad y tiene el camino, el recorrido sin costo para la familia, le da unas posibilidades de crecimiento al hombre increíble, y a la mujer, porque dice, bueno, yo puedo trabajar y puedo quizás estudiar más, irme a estudiar, porque no tengo el tremendo peso de tener que juntar tanta cantidad de dinero que solamente puedo dedicar mi tiempo a eso, a juntar dinero para pagar las cuotas del colegio, los gastos, la ropa, etcétera. Y si el Estado le financia la educación, le abre pero un horizonte enorme a la familia de Melipilla, a la familia chilena, y yo creo que ese es un valor que queremos conquistarlo. Yo la pregunta que también quería hacerle a usted, he notado, a mí me duele, o sea, a mí me molesta por lo menos este término. Hay un término común que se está ocupando en muchos pueblos, así como en el caso de Melipilla, le llaman ciudad dormitorio. Eso lo he escuchado, lo dicen en Villa Alemana, por ejemplo, en la quinta región, lo dicen acá también en Melipilla, lo he escuchado por boca de muchas personas, educada y no tan educada tampoco, o sea, me refiero transversal. ¿Por qué me molesta un poco ese término? Porque cuando se habla mucho de una ciudad dormitorio, independientemente que sea el comportamiento dormitorio, se le va quedando a la gente pegada esa frase, entre comillas, en su memoria, y empieza a perderse el emprendimiento, empieza a perderse de que llegan empresariados. Yo siempre he conversado con distintas personas que Melipilla está ubicada en un lugar súper estratégico. Está por la espalda está Santiago y por el otro lado está la quinta región. Y los puertos. Claro, los puertos. Y sin embargo, ¿qué pasa? Faltan industrias, faltan fábricas. ¿Qué problema está pasando acá en Melipilla? Porque yo digo, chuta, si llegaran más industria, más fábricas, habría más fuente laboral. ¿Qué está pasando acá en la comuna? Es un tema recurrente, ¿eh? Su pregunta calza totalmente con la pregunta, ¿y qué pasa con el plano regulador? Los planos reguladores, me tocó trabajar varios años en Santiago, en el plano regulador de Santiago, en el CORE, cuando fui CORE por primera vez. Me dediqué yo a eso, me inscribí en esa actividad de trabajar en los planos reguladores. Se hicieron en esa época varios. ¿Y qué pretende el plano regulador? Justamente ordenar la ciudad para la vida de los que están adentro, no la parte material. La parte material es el instrumento, es la herramienta. Si aquí se fija una zona industrial, un territorio industrial, es porque tenemos la esperanza de que ahí se instalen 1 o 2 o 10 o 20 empresas que le den trabajo y que sea diversificado, que no sea solamente trabajar en la crianza de los pollos, la crianza de los cerdos o en la siembra, cosas muy específicas, claro, que nos dan otras posibilidades. Si hay una pequeña, aunque sea pequeña, si no hay que fijarse grandes metas, pero un sector industrial, que aquí en Melipilla las autoridades, parte de culpa tengo yo también, porque he estado respaldando esas autoridades de gobierno después de la dictadura,
esas partes industriales que teníamos seleccionadas en Melipilla, cerca del río, cerca de la instalación eléctrica, cerca del camino, que estaba en un sector, se eliminó como zona industrial. O sea, se redujo en el fondo. Se terminó, se borró. Peor el plano todavía. Regulador actual, que no es actual porque no es válido, pero el plano regulador que está en trámite, ya ese sector ya se eliminó. Ese sector ahora es de servicio, de vivienda, de cualquier cosa, para que el precio de la vivienda, el precio de los servicios, el valor del metro sube como la espuma. Así que todo interesado en que eso sea de otro uso. Pero resulta que una ciudad que tiene 70.000 habitantes, ahora son 120.000 en la comuna, claro. La comuna, que necesita tener una zona industrial. Todas las ciudades lo tienen, no todas, pero la gran mayoría lo tiene. ¿Por qué Melipilla no tiene una zona industrial con las características como corresponde? Ahora le asignaron, yo tengo en mi oficina el plano regulador detrás de mi escritorio, extendido en el muro, y ahí hay algunas zonas industriales pequeñísimas puestas en el camino a Puangue. Ahí hay todo un tema, todo un tema. No, yo más o menos Melipilla entiendo más o menos lo que pasa ahí. Claro, Melipilla no tiene plano regulador porque no ha sido capaz de tenerlo, porque las personas que vinieron a hacer el plano regulador no conocían la ciudad, porque sobre el auditorium del profesor, que todos lo usábamos, es muy conocido el local, se dibujó una calle de doble vía que teóricamente no va a ocurrir, nadie lo va a permitir, pero teóricamente ahí se elimina el auditorio del profesor. Es decir, que la persona que hizo el dibujo no conoce Melipilla porque una cosa tan evidente no se dio cuenta. ¿Sabes la parte que a mí me extraña, don Pedro? Se supone que la gente que está detrás del plano regulador es gente profesional, gente que entiende el tema. Y pareciera ser que no ocupan de repente la lógica. ¿Qué pasa ahí? Porque yo he conversado con empresarios de Santiago que tienen ganas de instalarse en Melipilla, pero me han explicado que hay un problema con el plano regulador y que no tienen cómo entrar. Hay problemas con las vías de acceso, la parte vial, porque para poner empresas también tienen que tener la comodidad del empresariado también para poder instalarse. Tampoco lo podéis mandar, no sé, por en la última punta de Melipilla, la parte más inhóspita. Ellos igual buscan el lugar estratégico, tanto para ellos, para que entren, no sé, por sus camiones, y para que el personal también pueda llegar bien, para que haya un tema también vial, estratégico. Uno no puede llegar y montarlo en la punta de un cerro, ya, ahí instálate. O sea, me han explicado que también no es llegar a instalarse, o sea, hay muchas cosas. Hay en los discursos de las autoridades, y hablo de todas las autoridades, no solamente de mi color político, ni de todas las autoridades, uno lo escucha en otros países, lo escucha en Chile, en otras ciudades, y fundamentalmente se refieren al sector industrial, al crecimiento industrial, al espacio donde se van a instalar, buscando siempre que haya diversificar las actividades. Y aquí en esta ciudad nadie habla del industrial. Es decir, se habla para las elecciones en cuando, bueno, pero que las autoridades hablen del plano del sector industrial y que va a quedar acá con todas las características, dando prioridad a eso y no prioridad a otras cosas como son la vivienda cara, que ese es otro tema que es más larguísimo. ¿Por qué las viviendas están tan caras si no debieran estar tan caras? Venden una casa en 50 millones, cuando saca casa no debería costar 50 millones. ¿Por qué te la venden en 50 millones? Porque el terreno lo sobrevaloraron y parte en la construcción con un costo de terreno sobrevalorado. Y eso después lo paga el consumidor final. Yo escribí un artículo sobre eso, la especulación del territorio. En Chile, y no solamente en Melipilla, se especula con el territorio y todos sueñan con la especulación del territorio y viven años esperando que haya algún elemento que te permita especular sobre el territorio que tenga, aunque sean, 200 metros cuadrados. Y eso ocurre aquí, con los planos reguladores aquí, en Talagante, en todas partes. Y eso significa que tu casa, la que tú vas a vivir, te va a significar que tú vas a tener que pagar mayor dividendo. Y cuando tienes que pagar mayor dividendo, se te encarece la vida y te cuesta más encontrar trabajo porque tienes que pagar el dividendo, además de mantenerte, y etcétera, etcétera. Mira, el tiempo se nos acaba de terminar recién. Vamos a una pausa y continuamos con esto en su programa Creciendo Juntos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22 83 25 139.
se lo recuerda. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Seguimos su programa Creciendo Juntos, estamos tocando un poquito el tema del plan regulador, pero quiero tocar otro tema más en este bloque, concerniente a la Constitución. ¿Por qué me refiero a esto? Porque se está hablando mucho de tema de la Asamblea Constituyente, otro dice que hay que hacerle modificación a la Constitución. ¿Le puedo hablar de este tema a usted? Muy, muy interesante. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué óptica tiene? Fíjate que el tema de la nueva Constitución, algunos hablan de la modificación de la Constitución, otros hablan de la nueva Constitución, pero en el fondo es lo mismo. ¿Cómo van a ser las reglas del juego para que las leyes se acomoden en tal forma que la vida del chileno sea distinta? No sea lo mismo, que no aparezcan los casos de colusión, no aparezcan todos estos defectos humanos que se reflejan en la vida pública que son insoportables para la ciudadanía y que al final la ciudadanía paga todos los costos. Si le suben la vivienda porque hay especulación de la tierra, no tiene que pagar el ciudadano común. Si le suben el confort porque se coluden las empresas para fabricarlo y venderlo, lo paga todos los días la población. Y así sucesivamente un montón de rubros y cosas. La nueva Constitución, se está soñando con la nueva Constitución hace muchos años. No es un tema de hoy día, sino que de muchos años. Si en esta oportunidad el Estado, las organizaciones de base, los sindicatos, las juntas de vecinos, las personas comunes y corrientes, los ciudadanos, se convencen de que hay que hacer el esfuerzo para modificar la Constitución o tener una nueva Constitución, hagamos el esfuerzo. Aunque nos demoremos 3 años, importa. Pero estudiemos el asunto con algunas bases que yo pienso, siempre señalo, que son importantes. Primero, que tiene que ser una Constitución democrática. ¿Qué llamo yo una Constitución democrática? Una democracia en que todas las decisiones, sean de detalle o sean las grandes decisiones, se tomen un ciudadano, un voto. Aquí no corre el aplausómetro. Es decir, que don Francisco siete en el Caupolicano, en un estadio, y todos aplaudamos porque es buena la intención. No, aquí hay que ser un poquito más minucioso, aquí hay que estudiar los temas, que voy a pasar en 2 palabras a los temas reales, que la gente los siente y los conoce, y que esos temas tienen que ser tratados transparentemente, poniendo la opción A, la B y la C, y posteriormente el pueblo tendrá que decidir si le gusta la A, B o C. Ahora, si este país, mediante la reforma de la Constitución, tiene que transformarse en un país socialista, a mí no me asusta que se transforme en un país socialista, pero tiene que transformar democráticamente en un país socialista. No puede pasarse por sobre la voluntad del ciudadano, hombre, mujer, adulto, porque aquí no pueden votar los de 14 años porque todavía no han aprendido a leer los textos, ¿no es cierto? Están recién en ese proceso. Tampoco pueden votar las personas que no están capacitadas para hacerlo, pero todo el resto de la población, un hombre, una mujer, un voto. Y ese voto significará tener una nueva Constitución más moderna, más real, más atingente a la vida que se vive actualmente, y que realmente la gente quiera esa Constitución, no se le imponga, no se le manipule, esa palabra tan fea, que es muy feo decirlo en televisión, pero hay que manejarla. No se debe manipular a la gente, ni para elegir un candidato de concejal en cualquier comuna, claro, ni para hacer una nueva Constitución. La manipulación es un pecado de relación, un pecado de humanidad, porque significa menospreciar al que está al lado. Si uno manipula al trabajador o al empleado, está pasando por sobre sus derechos. Ahora, con respecto para tocarle un poquito algunos puntos que la gente nos ve acá, yo he conversado con algunas personas con respecto a la Constitución, y hay personas que tienen temores, y que igual obviamente lo entiendo sus temores, en donde dicen que muchas veces puede ser que se pueda ocupar como una base de manipulación, como usted lo explicó. ¿En qué caso, por ejemplo? A veces, no sé, hay sindicatos, organizaciones grandes, y que de repente algunos piensan, chuta, y si escogen de repente cabezas de organizaciones grandes, y no necesariamente esa persona representa el pensamiento de las bases. O sea, me explicaban ellos, y cómo él va a hacer referencia a las bases. Por ejemplo, no sé, pues un sindicato grande son 5.000 socios. Se supone que la voz que él va a transmitir
tiene que representar lo que dicen las bases. No hay que hacer cosa que él ocupe ese piso que él tiene para vociferar opiniones que no están conformes a las bases. ¿Cómo hacer ese mecanismo para que la gente, para que no se manipule el puesto? A eso me refiero. Ese mismo presidente del sindicato, detrás de él van a haber 20 opiniones, no una. A eso me refiero. Porque si fuera una sería un poco fácil. Claro. Pero van a haber muchas opiniones porque cada persona tiene su manera de mirar las cosas. Y si hay 5.000 trabajadores, hay muchas empresas que tienen muchos miles de trabajadores, entonces lo que va a llegar va a ser más opinión del presidente del sindicato o un informe escrito en que va a ser ambiguo para conseguir la opinión de la mayoría. El tema por eso es difícil. Sin embargo, yo creo que hay una cosa positiva que hay que mencionarla. Actualmente en Chile las fuerzas políticas no tienen mayorías, tienen minorías. Todas las fuerzas políticas, de izquierda, de derecha, todos tienen minorías. Entonces la cazuela, el guiso, la preparación tiene que considerarlo a todos porque son todos minorías. No hay ninguno que sea una mayoría tan aplastante que se imponga. Otros países que han modificado su constitución lo han hecho porque tienen una mayoría circunstancial de un partido, o de un grupo o de un líder. Entonces, aquí aprovecho de modificar la constitución a mi idea. ¿Por qué? Porque tengo mayoría, votaron ayer y la mayoría votaron por mí. Y eso primero que cambio la constitución diciendo que yo en mi cargo como presidente voy a durar no un periodo sino que 2 o 3 o 4. Lo que intentó hacer Evo Morales. Yo no quiero personificar a nadie, pero la gente que no está viendo no hizo nada nuevo. Quiso hacer un plebiscito, pero le fue mal. Pero él no hizo nada nuevo. Él hizo con nueva constitución, tiene nueva constitución, y la hizo hace 5 años atrás, 4 o 5 años atrás. Y Venezuela también, y varios países. Yo no estoy en contra de que modifiquen su constitución. Si un país, la mayoría de un país, está convencido y está preparado para tener una salud, una educación, una organización económica socialista en buena hora, porque el socialismo te da un equilibrio entre el capital, el trabajo, te da un equilibrio entre la necesidad del ser humano y la necesidad de desarrollarse como persona. Mejor que en el sistema capitalista en que hay que pelear día a día el peso y eso te transforma en un animal de batalla, no en una persona integral, no te mejora a ti. Ahora, por ejemplo, otro punto. Yo sé que en general la gente que más de tendencia, por ejemplo, de izquierda, centro-izquierda, están muy a favor de la Asamblea Constituyente algunos, otros están por otras vías, pero la gente de derecha en general, que también es legítimo, cada persona escoge su opción política, muchos de ellos, por no decir todo, no se sienten muy a gusto con esta modificación. Por temor, por supuesto. El temor es la peor de los consejeros que tienen todas las personas. Pero, por ejemplo, usted como una persona que lleva un buen recorrido, ¿qué les podría decir a ellos para que entiendan que esto sería bueno para todos? No solamente para un grupo, vamos a yo he conversado, yo fui dirigente de la Cámara de Comercio aquí muchos años, conversaba con los comerciantes, aquí fui dirigente años, y conversaba con los comerciantes de Melipilla y nos reuníamos casi toda la semana, y mi consejo era de que no le tuvieran temor a compartir con los demás, no le tuvieran temor a ser iguales que la otra persona que está al lado. Porque cuando la persona empieza a tener temor, no, yo tengo un boliche ahí en la esquina, y ese boliche en la esquina, si cambia el sistema, puede que el boliche me lo cierre, no me den la patente, o puede que no tenga trabajadores, porque los trabajadores me van a exigir que le haga contrato de trabajo, entonces voy a tener que trabajar solo, no voy a ser capaz. Empieza toda una serie de temores del pequeño empresario, del emprendedor, de la industrial grande también. Yo conozco a los empresarios grandes también aquí en Melipilla, he conocido a varios, en muchos años, y tienen temor, no se dejen guiar por el temor para organizar el futuro de los hijos, de los nietos, eso de dejarle dinero a los hijos y a los nietos es lo peor que pueden hacer, porque transforman a esos hijos, que los quiere mucho uno cuando es niño, los transforman en egoístas, porque mira, aquí tú te vas a quedar con este fondo, te vas a quedar con esta empresa, te vas a quedar con estas propiedades y tú tienes que manejarla, entonces vas a tener que sacarle el arriendo, si no te pagan el arriendo lo echas y buscas otro. Transforman al ser humano en una persona egoísta, porque el sistema es así. Por eso que el mundo ha llegado a la luna, ha llegado porque el egoísmo lo empuja. Yo hubiera preferido que no llegáramos a la luna, pero que no hubiera egoísmo entre las personas, o hubiera menos egoísmo, porque los absolutismos no existen en la sociedad. Todo es relativo. Entonces, esta nueva constitución es un trabajo que la sociedad entera tiene que tomarla con las minorías. Los de izquierda, los de centro, los de derecha, los independientes, las personas que no se meten en política, todos tienen que opinar algo, tiene que ser un proceso muy participativo, tiene que ser un proceso muy democrático, en que las personas
cada hombre un voto, no porque tenga un cargo de un sindicato o de una el voto de esa persona valga más, porque así se va a enredar la película. Aquí la voluntad de la mayoría tiene que aflorar, y tiene que aflorar respetándose los rojos con los azules, con los verdes, con los amarillos, etcétera, etcétera. Y ese consejo es el que hay que darle y hay que... ¿Y usted está a favor opinar. de un cambio de...? Yo pienso que la Constitución merece un cambio fundamental. Es decir, yo no entiendo que no pueda estar regulada la acción financiera de las empresas financieras. No puede ser que en un país como aquí pesca una señora y empieza a juntar una bolsa de plata pidiéndole con propaganda, con oferta de darle el 10% de interés anual al mes. Cosa que... A mí es la una parte mentira. que me chocó cuando me tiene la parte constitucional, claro, no soy abogado, pero igual he leído un poco, en donde la Constitución de la República aparece que va a haber acceso a la educación, acceso a la salud, pero no se estipula como un derecho. Entonces también hay un problema súper grande, porque ellos dicen, está lleno de hospitales, está lleno de clínicas, y lamentablemente el pobre, si no tiene recursos, tiene que ir al hospital, y si tiene que hacer 10 horas de fila, las tiene que hacer, pero el hospital está el acceso. Para que es una lectura súper dura. Y lo mismo pasa con el tema de la educación, acceso a... Y el tema tangente es el siguiente: los chilenos pensamos que la educación y la salud es un derecho o es un acceso. Entonces, como estamos en una sociedad bien mercantilista, bien metida en el tema del billete, ¿cierto? El que tiene compra, el que no tiene no compra nomás. Ahí viene como la paradoja. La Constitución no establece que la educación sea un derecho, sino que establece que es acceso. Claro. Entonces, ahí hay algunos temas bien complicados. Igual el otro tema que a mí también me llama bastante la atención son nuestros orígenes, los pueblos originarios. La Constitución igual como que le hace un oso y no los contempla como debería contemplarse en constituciones modernas, donde los pueblos originarios nuestros son reconocidos. O sea, esa es mi visión. No sé cuál es su visión con respecto a eso, que los pueblos originarios no se les reconozca de una manera especial. Primero mi visión es que el chileno común, hay excepciones en todas estas cosas, hay excepciones. El chileno tiene que reconocer de que los pueblos originarios precolombinos están en su sangre. Es decir, separar a que los pueblos originarios, los sureños, los que tienen más características de mapuche o menos son distintos, son más aquí o más allá. Primero hay que meterse en la cabeza que somos todos mezcladitos, salvo algunas excepciones muy menores, minoritarias, digamos. Y después que asumamos de que somos nosotros mismos, somos parte de los pueblos originarios por sangre, entonces tenemos que aceptar a los pueblos originarios y tenemos que conseguir que ellos nos acepten a nosotros, al resto, los que no están viviendo en los lugares designados para ellos. Es decir, es un tema que no se ha manejado desde el punto de vista sentimental. Siempre ellos, los huincas, los enemigos que vienen del extranjero, que traen la espada y nos matan, y que nos tratan de meter a una religión que no es la nuestra. Claro. Y después el gobierno de Chile, que está preocupado de los temas nacionales y por lo tanto le da bola a veces, recursos a veces, se preocupa de hacerle las leyes. En alguna oportunidad del año 1880 hubieron leyes para hacer todo un movimiento de organización del pueblo originario. Sin embargo, eso duró una temporada y después se olvidaron porque los temas nacionales los gobiernos como duran poco, 4 años, 6 años, antes era 6, entonces se dedican a lo urgente y eso lo van dejando para atrás. Sin embargo, hay que reconocer que los pueblos mapuche, la gente mapuche que se ha mezclado con nosotros y nosotros pasamos a ser parte de ellos mismos, ha tenido un avance bastante importante en educación. Yo conozco pero cualquier cantidad de amigos míos que son mapuche y que son mapuche. Muchos están estudiando tanto con como becas. yo o más que yo, tanto como yo o más que yo. Yo tengo sangre mapuche, como también tengo sangre europea, pero mezcladita, y eso es evidente. Y la gran mayoría de los chilenos, hay que saber reconocer eso. No hay que segregarlo porque somos nosotros mismos. Es una estupidez segregar a los que somos nosotros mismos. Y de ahí partir a internalizar las problemáticas de ellos y poder mejorarlo en planes a largo plazo, no en cosas que duren 1 año o 2, porque poco se puede hacer. En planes que se sigan con el tiempo. No sé si te queda tiempo a propósito. Sí. Otra cosita que le quería a preguntar, hablamos un poquito acerca de la Constitución, ¿cierto? Que es súper importante para todos nosotros, sobre todo por el tema que planteó nuestra presidenta, Michelle Bachelet.
quería que hablara un poquito acerca de, para terminar, ya que estamos cerrando, algún consejo que le daría a la gente de Melipilla en la vida pública, en la participación. Mira, en Chile nadie es santo y los melipillanos tampoco son santos. Pero los valores humanos, los valores que te hacen a ti formar tu familia, que te hacen educar los hijos, sacrificarte para educar los hijos o para cuidarlos en su primera edad, que nos exigen mucho, los valores humanos conocidos, que no quiero entrar en nombrarlos porque se nombran cada rato, los valores humanos intangibles, que nacen de las sensaciones que tiene uno, de los deseos que tiene, que se va formando con los años, esos son los que hay que cultivar. Cuando se dice que la cultura y el guitarreo y las cosas son muy importantes, muy bonitas, son muy agradables cuando llega el día de fiesta, pero la cultura es saber educar los hijos. La cultura es educarse uno, si tiene posibilidad de mejorar su educación o su técnica de trabajo o su mejoría del ambiente, hacer un jardín. Cuando una persona, yo le pregunté hace muchos años atrás, le pregunté cuando era gobernador, nos visitó una señora que era de mucha más edad que yo en esa época, y le preguntamos, ¿cómo entiende usted la cultura? Dijo, yo cultivo mi jardín. ¿Y qué más? Nada más, ¿por qué más quiere que lo diga? La hora ya se nos está acabando. Cultivamos nuestro jardín, amigo, y le doy las gracias por haber venido a esta entrevista. Mucho Gracias gusto, a usted, don Pedro. Y hasta la próxima en su programa Creciendo Juntos.